Bueno, muy buenas tardes. Querida Susi, señor embajador de Haití, digo querida Susi porque, perdón, ella es la viuda de una de las más destacadas figuras democráticas, a mi entender, que ha tenido Haití, Gerard Pierre Charles. Fue dirigente político de un alto nivel, una persona muy conocedora de Haití, por cierto, porque era un haitiano que vivía en Haití. Fue exiliada por el golpe de Cedras y antes del triunfo de Aristide también estuvo en el extranjero. Estuvo mucho tiempo en México. Formó una familia que lo siguió mucho en las lides políticas. Fue un combatiente, fue un tipo muy decidido, un intelectual a su vez. Fue figura muy destacada en el triunfo de Aristide y, aunque tuvo diferencias notables con Jean-Bertrand Aristide, siempre mantuvo, más allá de cualquier otra consideración, era un hombre, quiero decir entre paréntesis, que vivía pobremente, cuestión que no es fácil de encontrar en las llamadas clases políticas, ni en el Caribe ni en otros lados. Él vivió una vida muy modesta y dejó una herencia imborrable. Yo creo que quienes conocimos Haití en los años 2000 y tal vez un poco antes y un poco después, a pesar de que la muerte se lo llevó a Gerard en 2004, guardamos de él un recuerdo, no diría solamente que imborrable, sino que un recuerdo muy admirable. Fue una persona como para admirar. Y entonces me ha alegrado mucho, además, de saber que está aquí Susi y que tendría la tarea que le han entregado de comentar lo que vamos a decir con algo de atrevimiento, porque hablar aquí ahora no es fácil. Es decir, hablar sobre Haití para algunas personas que no conocen mucho el tema puede ser interesante, pero aquí está el embajador de Haití, la cónsul de Haití, un ex embajador en Haití chileno que vino a ocupar ese cargo después que yo me vine, que yo terminé, y está Susi, que como su esposo ha internalizado mucho el estudio de Haití, ha estudiado viviendo en la realidad de Haití, no en una, ¿cómo se llama? Cápsula, encerrada por ahí, sino que viviendo la realidad de Haití, estudiando eso y empujando la lucha democrática del pueblo haitiano. Ellos podrían pueden darnos lecciones a nosotros de cómo es Haití. Nosotros solamente tendremos el atrevimiento de decir algunas cosas estando ellos presentes, digamos. Bueno. Yo he venido además, y no, perdone que la introducción ha sido un poquito larga, porque me ha invitado a que viniera Rosario Carcuro, que otra antigua amiga. A Susi la conocí en Haití y a Rosario Carcuro la conocí en La Habana. O sea, tenemos pasados interesantes nosotros. Estuvimos en La Habana a fines de los 70, principios de los 80. La coincidencia fue tan grande que estando ella, entiendo, en la Federación de Mujeres Cubanas, en donde trabajó y donde estuvo presente, y yo en el Comité Chileno de Solidaridad con la Resistencia Antifascista, coincidimos tanto que habitábamos el mismo edificio de departamento en el municipio Cerro, en La Habana. Así se llama el municipio, un municipio cercano al de la Plaza de la Revolución. Claro, y nos hemos visto no pocas veces a la vuelta a Chile
después de esos años tan importantes, tan decisivos. Ella me invitó, como creo que también a Marcel, y por cierto hicimos todo el empeño para venir, para estar aquí. Bueno, el tema mío es Haití y sus excepciones. ¿Por qué me interesaba un tema como este? Porque entre nosotros Haití aparece como una realidad política y como un país extraordinariamente excepcional, muy distinto a todo el mundo, muy distinto, por cierto, a Chile, muy distinto a América Latina en general. Estoy diciendo la impresión que tenemos en Chile, y muy distinto a todos, incluso diría yo en esta distinción que una candidata a presidenta, la señora Matei, hace pocos días, cuando a raíz de que se critica mucho el gobierno de Piñera y se considera que ha hecho muy poco, y etcétera, etcétera, ella dijo: esta gente confunde a Chile con Haití, la candidata. O sea, cree que Chile es tan último que es como Haití. Esa es la traducción de lo dicho por una persona que podría ser, por lo menos legalmente, y está eso podría ser presidente de la República. Es decir, se tiene esa visión, ¿no?, de una cosa extraordinariamente excepcional y terrible, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo hice un trabajito que habla de las excepcionalidades de Haití, de las originalidades de Haití y de las no originalidades, de las cuestiones que no es excepcional, que creo que son muchas. Esa es la hipótesis o tesis, ya digamos así, del trabajo. Ahora, para entrar en el centro, en el meollo del trabajo, creo que habría que hacer algunas cuestiones, habría que plantear algunas cuestiones introductorias. Parto por decir que la subjetividad siempre pesa, y pesa aún más en la observación de realidades que no conocemos, o conocemos poco, a pesar de haberlas mirado mucho. Más grave es el asunto cuando se trata de realidades construidas por culturas diferentes a la nuestra. Yo sugeriría, por ejemplo, que nuestra Cancillería incorporara antropólogos para preparar y asesorar a nuestros representantes, embajadores o cónsules en países como Ghana, voy a nombrar algunos con los cuales Chile tiene relaciones: Ghana, Tailandia, Vietnam, China, India o Haití, que es una especie de India del Caribe. Hay que intentar mirar el mundo con los ojos y desde los ojos y la mente de los haitianos. Haití tiene ya 10 millones de habitantes. La poco conocida Port-au-Prince es una de las ciudades más grandes del Caribe. Tiene unos 2,5 millones de habitantes. Los haitianos habitan menos de la mitad geográfica de la isla La Española, y solo un cuarto de Haití, que se achica por la deforestación permanente, es considerado cultivable. Algo así como si 10 millones de seres humanos, que aumentarán más que en otros lados, vivieran en Chiloé. Es la economía menor de América y del hemisferio norte. Su per cápita es aproximadamente 1/10 del de República Dominicana. El de Chile es 25 veces más, y el de Estados Unidos unas 50 o 60 veces más. Y mal repartido, como en casi todas partes. Produce poco Haití, exporta poco e importa un poco más. Exporta café, mango, ron y manufacturas propias de la maquila, industria textil escondida y con barata mano de obra. En dinero, según algunas fuentes, de 300 a 400 millones de dólares. Importa más, sobre todo remesas de su emigración, unos 2.000 millones de dólares después del terremoto. República Dominicana recibe remesas de unos 3.500 millones de dólares. Más de 2 millones de haitianos viven en el exterior y la cifra tiende permanentemente a aumentar. Los principales exilios económicos haitianos están en República Dominicana, donde hay más de 1 millón, y en Estados Unidos, donde hay casi 1 millón.
también en Canadá, Bahamas y zonas del Caribe. La emigración hacia Sudamérica, aunque mucho menor, tiende a aumentar después del terremoto. Capitaneados por coyotes, como en México, haitianos ingresan por la frontera occidental de Brasil, desde Ecuador, Perú, Bolivia. A mediados de este año, unos 5.000 habían franqueado esa frontera. En Chile habría unos 3.000 inmigrantes haitianos. Haití vive una aguda crisis en medio de su larga crisis histórica. Una crisis aguda como la que vive la humanidad. Entre nosotros, los seres humanos, más de 1.000 millones no consumimos agua potable. Una cifra parecida vive en la desnutrición, más en la extrema pobreza. En ese sentido, Haití no es una excepción. La guerra ha estallado en varias regiones. La violencia política recorre el mundo, en África, en Asia y en sectores del mundo occidental. Haití se formó en los siglos XVII y XVIII en base al brutal traslado de esclavos que los esclavistas franceses hicieron desde las costas de Guinea Occidental, en África, a la isla La Española, en el Caribe. Miles y miles, cientos de miles de mujeres y hombres engrillados y tratados como animales, eran animales para la doctrina de la época, fueron transportados en barcos que obedecían a París y llegaron vivos a La Española. La inmensa mayoría partía de la isla Gorée, muy cerca de Dakar, en Senegal. Para nosotros, claro, para los menos interiorizados en la historia haitiana, Dakar es más conocido porque hasta allí se corría el París-Dakar. En los siglos XVII y XVIII fue el brutal y criminal traslado de seres humanos desde Dakar a las colonias americanas de París lo que hizo conocida esa ruta para aristócratas y esclavistas. Se calcula que al menos 1/3 de los esclavos que iniciaron los viajes fueron lanzados o se lanzaron al mar, vivos y muertos. Los primeros haitianos entonces no llegaron a América en busca de oro o plata o de los tesoros escondidos de la India o a la conquista de tierras y de seres para sus coronas. Ellos no tenían corona que servir, ni religión que expandir, ni ambicionaban ganancia alguna. Fueron traídos a la fuerza para seguir trabajando como esclavos o para empezar a hacerlo. Esa formación histórica, ese surgimiento del país, ese descomunal traslado constituye, a mi entender, uno de los tantos crímenes del esclavismo occidental y el germen imborrable de las crisis venideras. Haití nació de una matanza y una tortura prolongadas, de un verdadero genocidio. A fines del siglo XVIII y principios del XIX, recién llegados, los esclavos se liberaron y se independizaron, mucho antes de Lincoln y Carlos Manuel de Céspedes, sin teorías europeas en que apoyarse, sin haber estudiado en Francia o Inglaterra, sin que hubiera ejemplo en que basarse. Occidente entero, incluyendo los estados esclavistas de Norteamérica y el Caribe, y por cierto Europa, los castigó. Ellos, salvo el título de emperador, no copiaron nada y se mantuvieron orgullosamente aislados. Durante el siglo XIX no se exportó a Haití grandes inversiones. Haití tampoco importó instituciones como el resto de América. Ni el Parlamento, ni el Congreso, ni las presidencias de la República, ni los códigos napoleónicos, ni los colonos europeos, ni los idiomas europeos, salvo el francés que reemplazaron por el creol, ni los modos de producción agrícola, ni el capitalismo que ya se globalizaba. No sucedió allí lo mismo que en Cuba, Puerto Rico, que siguieron siendo españolas, Jamaica, que siguió siendo inglesa, Guadalupe y la Martinica, que siguieron siendo francesas. En el siglo XX, Estados Unidos, que se alzaba como nuevo imperio, llegó a comprender y actuó en consecuencia que Haití era importante para él, muy importante. En primer lugar, importante por tratarse de un país limítrofe.
como República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, tan decisivos para el normal desarrollo del imperio. Ese interés se multiplicó en la actualidad, en esta época, desde lo que llaman la lucha contra el terrorismo. Argumentando esa lucha, los técnicos militares y de inteligencia del imperio espían hoy a todo el mundo, no solo a los que aparecen publicitariamente como sus potenciales enemigos. Espían estados, todas las instituciones e incluso personas dentro y fuera de su país. Decenas de millones de personas en diversos países son víctimas de espionaje. Alemania, España, Brasil, Argentina y otros países han reaccionado, pero las telas del poder son elásticas, casi irrompibles. Podemos sumar el espionaje norteamericano con los drones que pueden atacar a cualquier acusado de ser enemigo de los Estados Unidos en cualquier parte del planeta, como ha sucedido en Asia en estos días, y concluir que Estados Unidos no tiene verdaderamente límites en el planeta. Y ha establecido un poder represivo de facto que abarca toda la humanidad. Haití no solo está en el mundo, sino que sobrevive muy cerca de los Estados Unidos. En segundo lugar, Estados Unidos se preocupa de Haití por cuidarse de su inmigración, entendida como peligrosa por las enfermedades, por las posibles enfermedades congénitas, la escasa preparación escolar y su viejo espíritu rebelde. En tercer lugar, por ser Haití un territorio de tránsito inmediato hacia Estados Unidos. Algunos señalan tránsito de la droga, como sucede en otros puntos limítrofes, Dominicana, Puerto Rico, México. Tránsito que deben asegurar y siempre controlar. Hubo mucha exportación de sangre humana haitiana hacia los Estados Unidos en tiempos de los Duvalier. La lucha contra el narcotráfico ha sido llamada por el presidente uruguayo José Mujica la empresa más fracasada del mundo. La cooperación externa con Haití no deja de ser importante y en cantidades lo ha sido aún más después del terremoto que costó más de 200.000 muertos y cientos de miles de heridos y damnificados. Pero ella parece diluirse en una corte internacional burocrática de altos ingresos y en el excesivo cuidado por la poca seriedad, entre comillas, del receptor institucional. Aún con protectores de facto, el gobierno haitiano tiene algún margen de maniobra en las relaciones internacionales. Canadá y recientemente Brasil tienen relevancia en la cooperación. Venezuela también en el último tiempo. Cuba cumple un rol descollante con los miles de especialistas en medicina que permanecen más allá de los gobiernos y son irreemplazables, y que nos hace sonrojar cuando hay instituciones chilenas que nos orgullecen por enviar una decena. Los jefes de Estado de varios países latinoamericanos han visitado el país. Taiwán está presente en Haití. Numerosas instituciones religiosas, particularmente monjas caritativas, apoyan socialmente y sacrificadamente el país. Muchas mujeres y niños les deben a las monjas su sobrevivencia. Hay allí muchas Teresas de Calcuta. Para las grandes inversiones y los negocios extranjeros en el país hay una fuerte limitante: la escasa demanda económica de servicios y bienes, salvo los servicios de agua, electricidad, salud y sanidad. Hay necesidades económicas, pero no demanda económica. El casi nulo poder de compra en una sociedad donde la mitad de la población sobrevive con menos de $1 diario y la otra mitad, salvo contadas excepciones, tiene también muy bajos ingresos. No hay hoy, al parecer, ingresos en la población haitiana como para pagar el precio internacional de los servicios básicos y de los consumos superiores a los de la alimentación básica. El capitalismo mundial no funciona con las reglas de la solidaridad, sino con las reglas de la ganancia y el lucro excesivo. He leído hace poco que hay varias internacionales del agua potable que están retirándose de algunos países tercermundistas
como Filipinas, por ejemplo, porque entienden que los precios del agua que allí venden, digamos, es mucho más bajo y relativamente es un mal negocio comparado con lo que ellos pueden hacer en países ya desarrollados que necesitan, por cierto, también de agua potable. Hay muchos que están sacando capitales del tercer mundo para llevarlo al primer mundo, para ganar dinero, porque la lógica del sistema es esa, no es una lógica de servicio. Entonces, esa es una limitación muy grande, no solamente para Haití, es una limitación muy grande para todos los países que viven en situaciones de ese tipo, que en África, por ejemplo, son hartos, y en Asia también. El capitalismo mundial, como decía, no funciona con las reglas de la solidaridad, sino con las de la ganancia y el lucro excesivo. Ello impide a Haití y a muchos pueblos del mundo avanzar en su progreso. Más aún, el posible lento desarrollo del capitalismo en Haití abrirá, a mi entender, más por las malas que por las buenas, una crisis rupturista en el país. Los teóricos y técnicos haitianos deberían repensar, creo, un desarrollo del Estado en el que éste, apoyado internacionalmente, tendrá que cumplir roles de bien común que el neoliberalismo entiende hoy como insólitos y por tanto imposibles. Invertir en lo humano fue una consigna de Aristide. Demagógica o no, me parece a mí una política que como observador entiendo es la política que mejor podría ayudar al desarrollo del país. Invertir en lo humano, en sanidad, en salud, en educación, en vivienda, en servicios básicos, será lo único realista, posible y progresista. Hacer atractiva la permanencia en Haití de cuadros universitarios y técnicos para servir a su país, como lo sirvió Gerard Pierre Charles, y limitar el robo de cerebros por parte del norte será indispensable en el Haití del futuro como en el conjunto del Caribe. Quisiera decir otra palabra sobre el tema central de este seminario, que se refería, por lo que yo entendí, a los límites físicos o políticos o económicos de los Estados Unidos en el sur y a las posturas que al respecto habían tenido grandes líderes como Juan Bosch. Después de la aprobada intervención abierta de los Estados Unidos en el derrocamiento del presidente Allende y la instalación de la dictadura de Pinochet en 1973, hace 40 años, está claro que es política de los Estados Unidos no aceptar gobiernos revolucionarios, no solo en el Caribe, sino en América Latina toda. En los años más duros y definidos de la Guerra Fría, la frontera de los Estados Unidos fue la frontera con el sistema comunista real, al este y al oeste de él. Y después de su política actual en Irak, Afganistán, Libia, Corea, Siria y Egipto, está claro que con diversos énfasis los Estados Unidos considerarán gobiernos enemigos a todos aquellos que afecten sus intereses estratégicos en cualquier parte del planeta. En el caso de algunos países del Caribe como Haití, la frontera sur de los Estados Unidos prácticamente no existe. Estados Unidos parece considerar a Cuba, Haití, República Dominicana y Puerto Rico como países limítrofes que no pueden estar en manos de sus enemigos. El gobierno de los Estados Unidos apoyó sin duda a los gobiernos de los Duvalier en los años de la Guerra Fría y ha tenido una actitud muy poco respetuosa, intervencionista, siempre presente en los gobiernos de Aristide y Preval y en el de Martelly. Los matices haitianos, que poco se entienden a pesar de la CIA y de la DEA, solo serán peligrosos si se confrontan estratégicamente con su poder. Ese, a mi entender, no ha sido el caso de los gobiernos de Aristide y Preval, ni menos del actual presidente Michel Martelly. En América, a pesar de que la OEA nunca lo dice y los defensores de los derechos ciudadanos no lo ven, se conservan aún territorios europeos de ultramar, estados asociados en sociedad y colonias europeas
y estadounidense. Haití, en los últimos años, y fundamentalmente a partir del terremoto, se ha transformado en un protectorado real, no declarado. Para seguir hablando de las características de Haití, en los últimos años la gente se ha puesto aún más religiosa de lo que era. Con el terremoto se vinieron abajo los símbolos, y todos vivimos en el mundo de los símbolos, las pocas instituciones importadas de Europa antes del siglo XIX. El Palacio Nacional, afrancesado, la Catedral Católica y el Cardenalato con el bueno de Monseñor Mió, a quien conocí, incluido. Y las importadas en el siglo XX, las oficinas de las Naciones Unidas, más de 20 ministerios y hasta muy buenos hoteles de Pétionville, el barrio exclusivo de las residencias y embajadas. La residencia chilena permaneció casi intacta. Haití es interesante para Estados Unidos, pero no es tan claramente interesante, diría yo, como México, Cuba, Puerto Rico e incluso, creo, República Dominicana. Me refiero a los países que limitan por el sur. Haití no es un centro de inversiones, no es un socio petrolero, no se explotan allí los recursos mineros o la hotelería turística. No interesa o interesa muy poco su industria. Es interesante por sus vote people que molestan a los Estados Unidos y por su importante ubicación geopolítica, como ya a lo que ya me he referido. Desde 1990, creo, Estados Unidos prefiere a los sectores políticos haitianos más de derecha. Bazán contra Aristide en 1990. Sectores de la sociedad civil, empresarios de derecha, contra el débil Estado. Pero no ha condenado a su fin, como a Jacobo Arbenz, como a Bosch, como a Torres, como a Allende, como a Ortega, como a Evo Morales, como a Chávez y, por cierto, a Fidel y a Raúl, a líderes como Aristide o Preval, elegidos 2 veces cada uno desde la salida de los Duvalier y portadores de un discurso de liberación. Ambos están golpeados en todos los sentidos, pero viviendo y no mal en Puerto Príncipe. Ahí hay ahí sí que yo lo veo como una excepcionalidad. O como una cuestión que para un chileno, así como a mucha gente en el mundo no les cabe entender lo que suele suceder en Chile, para un chileno le costaría mucho entender que en Haití están conviviendo, es decir, viviendo en la misma ciudad, Baby Doc, que es como Pinochet, y Aristide, que para muchos fue como Allende, a distancias no muy grandes, no, están en la ciudad, por lo menos. Que para uno es insólito, pero esa es una de las peculiaridades de Haití. Habría que ver cuál es la razón, pero es evidentemente una excepcionalidad. A diferencia de Chile y de otros países de América Latina, África y Francia, a mi entender, explican Haití. Si realidades sociales tan complejas pueden intentar explicarse. Los países de América deben su formación como tales, hablo de países, no de naciones, en primer término a los triunfantes conquistadores europeos del llamado Nuevo Mundo. Canadá a ingleses y franceses. A Estados Unidos a los ingleses, que trasladaron desde Europa sus armas, sus costumbres y hasta su sistema económico-social. México y nosotros a europeos, siempre dominantes, y a nativos, siempre dominados. Haití no. Sus ancestros no llegaron a dominar, no llegaron a conquistar. Al contrario, por ser precisamente conquistados y esclavizados, llegaron a América. No solo una mayoría o una minoría importante en Haití, sino su inmensa mayoría tiene un origen africano, racial y culturalmente africano. Levantado en América e influido durante años por Francia, pero sin mezclas o mestizajes relevantes, sin criollismo,
sin exportación europea, como en Chile, de economías e instituciones del Estado y de la sociedad, se formó Haití. El mundo, la cosmovisión haitiana, la vida de buena parte de los haitianos tiene una mayor influencia del vudú, cuyo origen es africano, que de categorías grecolatinas, racionalistas, romanas en el derecho y la religión, científica o pseudocientífica. Más, la tendencia hacia la teocracia, esa es mi impresión, subjetiva, no probada, pero la tendencia a la teocracia, o al menos la tendencia cultural, a creer que el poder surge, en primer término, de la capacidad que algunos seres humanos tienen en relación con la vida y la muerte, es, creo, muy fuerte en Haití. Y es también una excepcionalidad. Los unganes y otros sacerdotes son muy respetados en la sociedad. Muchos de los que nosotros, los chilenos, llamamos brujos, y que para ellos son seres notables, con más capacidad para hablar con los loas y los espíritus y los dioses, son por cierto respetados y admirados por la sociedad. Por algunos también temidos. Me atrevería a decir que la autoridad de los Duvalier se fundó también, además de las armas, el asesinato y la represión, en el entendimiento de que François Duvalier tenía poderes extraordinarios sobre la vida y la muerte. Era médico, a lo occidental, y ungán, a lo vudú. El otro gran líder de la época post-Duvalier, Jean-Bertrand Aristide, es un sacerdote que hace surgir a Dios y su espíritu en las ceremonias religiosas dominicales y que ha vencido la muerte más de una vez. Aristide salvó ileso del incendio que abrazó a su iglesia poco antes de ser electo presidente y se ha salvado en palacio de más de un intento de asesinarlo. Después de estar derrotado y exiliado lejos de su tierra, ha vuelto y vive allí. Haití tiene muchas otras excepcionalidades. Creo que los haitianos son, por el peso de su cultura, por el peso de su historia en América, los negros más orgullosos de serlo. Ellos, traídos como subhumanos, se independizaron por su propia lucha, abolieron la esclavitud por su propia lucha, tuvieron sus líderes y patriotas negros, mantuvieron y mantienen el poder de su sociedad en manos de los negros. Ellos no tienen como padres de la patria a no negros, como Bolívar, Carlos Manuel de Céspedes, Martí, Lincoln o Roosevelt, O'Higgins, Artigas o San Martín. Sus Martin Luther King han nacido mucho antes que Martin Luther King y han sido jefes nacionales, emperadores, jefes de Estado. Ellos tienen a Toussaint Louverture, Dessalines, Henri Christophe y otros de ellos mismos. Sus filósofos, sus intelectuales, sus políticos, sus artistas, sus pintores, sus deportistas, sus mujeres, sus carnavales, sus sacerdotes, sus jefes militares y policías son negros. Los que los han atropellado viniendo de Europa, de Estados Unidos o de otros lados son en general blancos y algunos muy blancos. Sus negros fueron libres mucho antes, decenios y decenios antes, que los negros norteamericanos, base social de la economía del sur y el centro de los Estados Unidos, hasta que el capitalismo se impuso en el norte y el sur sur-sur. Los haitianos respondieron con orgullo el siglo XIX y mantuvieron sus emperadores, mantuvieron su economía precapitalista, desarrollaron su creol para que los franceses y colonialistas no los entendieran y a lo más disfrazaron con ropaje cristiano, católico, anglicano y hasta norteamericano a sus dioses y sus santos, Esili, Ogún, Mambo, los loas de la vida y de la muerte y sus unganes y bocores. Los académicos haitianos graduados en los Estados Unidos, en ciudades latinoamericanas, valen mucho solo en la medida en que sirven a sus propios líderes, esos más ligados a su cultura, esos que se empinan sobre los demás, porque hablan muchos idiomas, por cierto, pero sobre todo que se empinan por sobre los demás porque tienen una fuerza superior sobre la vida y sobre la muerte. Como un dato,
que los haitianos que están aquí, por cierto, conocen. Aristide, que ha sido un líder haitiano, habla creol, francés, inglés, alemán, italiano, hebreo y zulú. La sociedad haitiana, y voy terminando, está amenazada por la posible vuelta a lo peor del pasado. Lo digo con sinceridad y entendiendo que todos los que estamos aquí tenemos en cuenta el futuro de Haití y su presente. La sociedad haitiana está amenazada por la posible vuelta a lo peor del pasado, a mi entender. La familia, el núcleo más básico de la sociedad humana actual, está amenazada de raíz por las brutales condiciones económicas. Los núcleos más miserables tienen tal tipo de necesidades para sobrevivir que sus miembros son capaces de eliminarse o separarse de por vida para mantenerse. No son pocas las madres de regiones no urbanas, enfermas, carenciadas incluso de alimentos para subsistir, que ofrecen a sus hijas pequeñas en venta. Hay extranjeros que adoptan así infantes haitianos. Y haitianos con algunos recursos que viven en ciudades pobres, todas son pobres, con algunas expectativas, compran las pequeñas para que vivan en sus hogares, cumplan sus mandatos, les sirvan en todos los sentidos, hasta que llegadas a una cierta edad, ya púberes, se vayan a las calles a caminar, a pati y perrear, como diríamos acá, y sobrevivir de cualquier manera. Son las llamadas Restabec, de Rester y Avec. En el año 2000 se hablaba en Port-au-Prince de decenas de miles de Restabec. Incluso se daban cifras, 300.000. Otro terrible mal amenaza a Haití hoy y también a República Dominicana. El Tribunal Constitucional Dominicano estaría por aplicar una norma que transformaría en apátridas a todos los dominicanos de ascendencia directa haitiana y hasta los que nacieron así desde 1929. Se calcula que esta disposición afectaría a unos 250.000 dominicanos y frenaría, ese es el intento, la migración haitiana hacia República Dominicana. El presidente Medina no ha sido suficientemente claro al respecto, el presidente de República Dominicana. Ha dicho que hay que preocuparse de la situación humanitaria que esa disposición del Tribunal Constitucional traería, pero al mismo tiempo ha manifestado que el gobierno debe respetar la decisión del alto tribunal. República Dominicana y Haití, como otros países de América y el mundo, no han enfrentado históricamente las tareas de integración. Por el contrario, bajo el signo del racismo y el chauvinismo, se rechazan y maltratan. En la Española puede haber, con 20 millones de habitantes ya, graves problemas económicos, problemas de espacio, que sin integración pueden convertirse en caldo de cultivo para conductas hitlerianas inventadas para sojuzgar y avasallar a seres humanos de otras razas y orígenes. No son excepcionalidades, a mi entender, las siguientes. El SIDA, la miseria, la violencia social y política no son excepcionalidades haitianas. El SIDA no es un mal que afecte solo a Haití, y el mal en Haití es mucho menor que en países africanos, pero sus índices son gravemente más altos que en otros países del Caribe y de América. Según ONU-SIDA, unas 500.000 personas viven actualmente con el VIH en el Caribe. Y según la misma ONU-SIDA, el SIDA se ha convertido en la primera causa de mortalidad entre los adultos caribeños de 15 a 44 años. La esperanza de vida al nacer puede ser menor en Haití en los próximos años como consecuencia del SIDA. Haití sigue teniendo el mayor número de personas que viven con el VIH en el Caribe, unas 300.000 a finales del 2003. Últimas encuestas de vigilancia del VIH entre las mujeres embarazadas antes del terremoto indicaban que hasta un 7% tenían el virus en algunas regiones de Haití. República Dominicana tiene una prevalencia de 2% en mujeres embarazadas. En África, claro, unos 22 millones de personas portan el virus y más de 2 millones de personas mueren anualmente a causa del mal. Cuando un joven haitiano llega a los 20 años,
tiene normalmente unos 30 o 35 años por vivir. Cuando un joven chileno llega a los 20 años, tiene normalmente unos 60 años por vivir. Aproximadamente el doble. Pero esa no es una excepción en el planeta. La especie humana fundó en miles de años desigualdades enormes entre sociedades y en medio de las sociedades. Creo que es la especie más desigual entre las que pueblan la Tierra. Más de 1.000 millones de seres humanos carecen de agua y tienen ingresos de sobrevivencia. En África hay países en que la expectativa de vida es menor a los 40 años. Cuando ellos llegan a los 20 años tienen por delante, si les va bien, la mitad de la vida. Hace poco leí en el diario que más de 40 millones de seres humanos están hoy refugiados. Pero no es excepcional la pobreza haitiana, ni sus condiciones de vida. No mucho más desarrollados, entre comillas, que Haití son Nicaragua y Guatemala. Varios países de África y Asia quisieran vivir como se vive en Haití. Esto debería saberlo la señora Matei, pero no lo sabe y es peligrosamente ignorante. Muchos que fueron colonias europeas hasta hace muy poco, Guinea, Mozambique, Zimbabue, República Democrática del Congo, Madagascar, Níger, Sierra Leona, Eritrea y otros en Asia, Afganistán, Nepal y Bangladesh tienen un nivel de vida inferior al de Haití. También hay sectores sociales no pequeños de países de América Latina con tasas de mortalidad y desnutrición aún peores, que sobreviven en la profundidad de la selva amazónica, en el Ande, en la periferia de muchas ciudades, en la prehistoria americana como objeto incluso de estudios antropológicos y lo que es peor, lo podemos ver en la televisión. Hay documentales como fetiches folclóricos. En algunas consecuencias de la pobreza, sí, pero en la pobreza haitiana no hay excepcionalidad. Tampoco hay excepcionalidad en la violencia política. En las calles de Puerto Príncipe, más de algún adversario político puede ser víctima de un coup de feu, un pelebrum, como también se le llama. Pero en Chile hubo, hace poco, víctimas de lanzamientos en helicóptero, torturas con soplete o muertes con ácido y corvo. Y hay aún más de 1.000 desaparecidos. Coup de feu es cuello de fuego, tortura mortal que consiste en colocar un neumático de automóvil en el cuello del prisionero e incendiarlo. También se le llama popularmente pelebrum. Lebrun fue un conocido vendedor haitiano de cámaras y neumáticos. Se calcula que unas 30.000 personas fueron asesinadas por el régimen del Duvalier, pero unas 335.000 murieron en las guerras civiles sumadas de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y unas 340.000 en las de Colombia y Perú, sin contar las cerca de 30.000 que se cobraron las dictaduras de Argentina y Chile. América Central y nosotros, los sudamericanos, hemos sido más violentos que los haitianos. Suele señalarse también que es una excepción que haya un país con tan bajo nivel de vida, tan cercano a uno tan alto nivel de vida como Estados Unidos. Egipto tiene un per cápita de $2.500 frente a los alrededor de 40.000 que tiene Francia. Marruecos tiene un per cápita de $2.800, mientras que España tiene alrededor de 35.000. En Francia la expectativa de vida es de más de 80 años, mientras en Marruecos es de 55 años. La tasa de analfabetismo en Egipto es de 35%, en Marruecos es de 45% y en Francia es de 1%. Hablamos del norte de África para no comparar los países del Subsahara con Francia, Bélgica, Italia, España, Portugal o Alemania. ¿Qué hacer por Haití? Es una pregunta que se está haciendo en Chile en algunos círculos, diría yo, desde que a Ricardo Lagos y otros gobernantes latinoamericanos se les ocurrió enviar tropas chilenas a Haití, y Haití empezó a estar en la primera página de los medios de comunicación, algunas veces, y de la televisión. A mí me lo preguntaron muchas veces cuando estaba de embajador, incluso algunas señoras del cuerpo diplomático. ¿Qué hacemos por esto? Una pregunta
que no consideraba todos los datos que he dado sobre el mundo. Porque ¿qué hacemos por Haití? Es lo mismo que hacemos para África. Por los 1.000 millones de personas que no tienen agua potable en el mundo. Por casi 2.000 millones de personas que no tienen condiciones sanitarias mínimas. Y por muchos, no muchos, pero de 3 a 5% de chilenos que viven con ingresos inferiores al de una canasta de alimentos. Bueno, y de otras cifras de América Latina, de ese mismo sentido. Pero el 29 de febrero del 2004, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución para el despliegue de Haití de una fuerza multinacional de estabilización. Sobre esto se va a referir mucho más a fondo Marcel Jung, que le tocó ser el embajador en los momentos en que ya se había enviado fuerzas a Haití. El gobierno del presidente Lagos, como muchos gobiernos de América Latina, yo en esto quisiera decir nomás, porque Chile en ese sentido no es ninguna excepción. O sea, Lagos en ese sentido no descubrió el agua potable, es decir, no descubrió nada extraordinario. De América del Sur, yo entiendo que solamente Venezuela no tiene tropas en Haití. Tiene tropas en Haití Argentina, Uruguay, con un gobierno de izquierda, Brasil, con un gobierno de centro, Perú, con cualquier tipo de gobierno, Bolivia, con gobierno de izquierda, Ecuador, Colombia no, ni Venezuela. Pero todos los demás tienen, algunos se destacan mucho más, incluso que los chilenos, diría yo, desde el punto de vista de su trabajo en Haití, como los del Perú, que siempre o casi siempre han estado apoyando la pacificación, llamémoslo así, en Puerto Príncipe. Chile ha estado más con su ejército, gente de su ejército en el norte, en sectores que, siendo difíciles, eran al menos en la salida de Aristide, menos difíciles que algunos sectores de la capital. No quiero decir con eso que una cosa no sea importante, quiero solamente colocarla en ese contexto. Se ha avanzado en algunos sentidos al cabo de 10 años de permanencia de tropas nuestras en Haití. Son del 2004 a casi el 2014. Pero al cabo de la década queda claro que Haití no solo ha desarrollado poco sus instituciones estatales, sino que y que su dependencia externa ha aumentado. Personeros de los Estados Unidos no solo han decidido en algunos momentos intervenir en Haití sin acuerdo de Naciones Unidas, haciéndolo paralelamente a la ONU y con más tropas que las que tiene la ONU en Haití, demostrando que cuando ellos lo decidan van a estar ahí. Pero no solamente eso. Según estudios que se han hecho, la reconstrucción haitiana post-terremoto ha estado más en manos de gente, de figuras extranjeras como por ejemplo el expresidente Clinton, que en manos del gobierno haitiano. Ese es el juicio, por lo menos, de algunos observadores bastante científicos, voy a hablar de alguna manera, en Haití. En esas condiciones, muchos países de América Latina han anunciado ya que el 2014 será el retiro gradual o total de las tropas de Haití. Entiendo que el presidente Martelly también está en esa misma postura y lo importante es saber en qué postura va a estar y está el gobierno haitiano. Entonces, si en el 2014 podremos hacer un balance detallado de lo que fue esta aventura, tomando en cuenta, por cierto, la opinión de los haitianos. Debemos entender, finalmente, creo yo, que la solidaridad es distinta a la intervención. La solidaridad contiene acciones que son solicitadas
La intervención se realiza cuando desde el exterior se decide actuar al interior de otros. Nuestra solidaridad debe entender que será más eficiente cuando ellos y nosotros ataquemos problemas que sean indiscutibles para ellos. Sanidad, agua potable, extracción de basura, caminos, luz. Yo pienso que los haitianos no tienen por qué aceptar que los municipios actualizados, la regionalización, el Congreso bicameral, la Presidencia de la República, el sistema electoral que nosotros proponemos son mejores y más eficientes que los que ellos podrían crear. Que nosotros, por tener un per cápita mayor y por haber hecho una transición más eficiente, aparentemente, tenemos autoridad para orientarlos. Yo siempre pienso que si Chile se hubiese partido en guerra civil en el periodo de Pinochet y hubiera habido una intervención de la ONU para impedir la guerra interna, nosotros no habríamos aceptado que los suecos o los finlandeses o los australianos o los neozelandeses, por el solo hecho de vivir en democracia y tener un per cápita muy superior al nuestro, nos hubieran dictado qué hacer. Debemos cuidarnos de la prepotencia. Prepotencia es una palabra muy significativa. Significa superioridad y también contiene el prefijo pre y el sustantivo potencia. Eso que se llama países de low power. Países de low power que pueden intervenir en países inviables, entre comillas, y estados fallidos, entre comillas, conceptos que se desarrollan en los estados que quieren dominar a otros con el argumento del protectorado y que han tenido audiencia en nuestro Congreso y en nuestra Cancillería y en nuestras Fuerzas Armadas. En nuestro Congreso se discute normalmente cuándo retiramos las tropas de Haití. No sé, y no parece extraño. O sea, que Chile decida cuándo retira las tropas que ha enviado a Haití. No Haití. Lo decida. Entonces, la gente en general de la Concertación es la más proclive incluso a mantenerlo. La gente de derecha es menos proclive a mantenerlo, porque sacan ellos una pura cuenta economicista. Yo he estado en conversaciones y en debates en el Congreso con algunos senadores de derecha que preguntan cuánto cuesta una bala. O sea, lo importante es cuánto cuesta, no sé, disparar pero no, la idea está de la solidaridad internacional, etcétera, no cabe en la cabeza. O sea, son menos intervencionistas en la práctica que la gente de la Concertación. Nunca ellos han llamado, que yo sepa, cuando menos me equivoco, al gobierno haitiano antes de sus debates para ver en qué momento Chile retira sus tropas de Haití. Eso es lo que califico yo en este documentito o en esta intervención de prepotencia. Nosotros debemos mirar a Haití con preocupación, no con prepotencia. Como debemos mirar con preocupación la miseria y las causas de ella en todo el mundo y en particular en nuestro propio país, tan desigual. Ahora, en el inicio del siglo XXI, el mundo y los acomodados de América se sorprenden con las debilidades haitianas. En el caso de nuestra sociedad, esa sorpresa sucede desde que en el 2004 Chile envió tropas junto a otros en la misión de la ONU que conocemos. Antes era difícil que la Cancillería encontrara a un funcionario para ejercer de cónsul en Puerto Príncipe. Y nuestros programas de cooperación eran muy débiles y caían a gotas. Esa sorpresa es una reacción tardía, un tanto pechoña y, como es lógico, poco informada. La salvación de Haití, que supone que los que no vivimos allí estamos salvados, no provendrá, a mi juicio, de esta reacción. Será fruto, en primer término, de la decisión y movilización del pueblo haitiano,
y de sus auténticos dirigentes, los cuales deberán enfrentar simultáneamente las tareas de construir el verdadero Estado nacional y crear su propia utopía contemporánea, que deberá considerar el agua potable, la luz, los caminos y la sanidad, y la superación de las trabas que han hecho posible el resurgimiento de algo muy parecido a la esclavitud infantil, las pandemias del SIDA y las pestes y sectores del Estado en que habita la corrupción. Cuestión que no es excepcional tampoco para solamente Haití. Estamos viendo recién una investigación que por su sola enunciación es tremendamente grave, acerca de que en Chile, en la policía uniformada, hay visos de una corrupción tremenda en la frontera norte del país, que desde el punto de vista de la seguridad nacional, de todas estas cosas que hablan las Fuerzas Armadas y Carabineros, es la más decisiva. Yo no sé qué están diciendo en este momento, no me gustaría meterme para verlo, qué están diciendo en Perú sobre la corrupción en la frontera chileno-peruana. Bueno, y para qué decir en Europa. La corrupción galopante en España, que afecta incluso a la familia real, la corrupción en el Vaticano, denunciada por el Papa que se retiró, y por el actual, ¿entiendes? La corrupción en Italia, con un jefe de gobierno que está obligado que ha sido expulsado ayer del Congreso. En pocos años más, Haití contará con 15 millones de habitantes viviendo en 27.000 kilómetros cuadrados. Una densidad de población mayor a la china, la japonesa y la británica. Y si no hay un salto hacia el futuro, con uno de los ingresos más bajos del mundo. Sin ser maximalista, es probable que a Estados Unidos y Europa, particularmente a Francia, que es una de las constructoras del Estado haitiano, les estalle el Caribe por la española. Muchas gracias.